Vamos a arrancar, no voy a arrancar con el mismo orden que está aquí en la carta a los Corintios, sino voy a empezar un poco los que vamos necesitando. Y voy a empezar primero con el don de lenguas, ¿ya? El don de lenguas, para lo cual vamos a abrir, solo doy una vuelta a la hojita, en 1 Corintios capítulo 14, y ahí nos ubicamos. Usted quiero que comprenda que el don de lenguas se subdivide en dos ramificaciones. No, el don de lenguas no es igual en todos. Y existe la glosolalia y la xenoglosia, ¿ya? El don de lenguas se divide en dos partes, en la glosolalia y en la xenoglosia. ¿Qué es la glosolalia? Respuesta. 1 Corintios capítulo 14 versículo 2 y subrayele. Dice: el que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. Eso se llama la glosolalia, ¿ya? Es hablar en lenguas que solo Dios entiende. No los hombres, nadie entiende. Y cuando habla en espíritu dice cosas misteriosas. Ese es el don de lenguas, que ha sido un don común, carismático, que se llama dígalo, glosolalia, ¿ya? Entonces, el don de lenguas, cuando usted ora en lenguas, es el idioma del espíritu, que dice en Romanos 8:12 que es con gemidos inefables, y dice Abba Padre. Si bien el hombre no entiende, pero Dios sí entiende. Y con el don de lenguas, el espíritu inmundo sale disparado, hermanos, como volador, porque es el idioma del espíritu. Y más aún, el don de lenguas es para un provecho personal. ¿Por qué? Porque el don de lenguas es un don de oración personal. Entiéndalo. El don de lenguas se me ha dado como un don personal de oración, donde me fortalece y donde el Espíritu dice la palabra que yo no sé cómo pedir, pero el Espíritu sí sabe, ¿verdad? Entonces, cuando yo oro en lenguas, el Espíritu clama no lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. ¿Se da cuenta? Entonces, ha habido testimonios maravillosos, grandes realmente, del don de lenguas. Y a diferencia del resto de dones carismáticos que vamos a hablar, a excepción del discernimiento, que se lo aplica las 24 horas del día, el don de lenguas, usted puede orar en lenguas en todos lados, porque es un don de oración. Mientras usted maneja, está en el bus, bueno, en el bus va a creer loco, ¿no? Pero en cualquier parte, usted puede orar en lenguas, porque es un don de oración. Está caminando, puede estar despacito, ¿no? Desde luego, con prudencia, pues para orar en lenguas. Mientras está bañándose, hace usted una oración en lenguas. Mientras usted está vistiéndose, puede orar en lenguas. Porque usted puede orar en lenguas en todos lados, porque usted está orando, es un don de oración. Creo que quede clarísimo eso. Y como todo don, hay que ejercitar, hay que dar el paso en fe. Al principio pueden ser balbuceos, pero a medida que usted sigue desarrollando el carisma, el don se sigue plasmando y sigue creciendo en usted, sigue tomando mayor forma. Y el don de lenguas se subdivide en el cántico en lenguas, las lenguas proféticas, lenguas de conocimiento, lenguas en sanación, porque es poderoso el don de lenguas, en el sentido que acompañan los ministerios de sanación, ministerios de intercesión, ministerio de milagros, ministerio de alabanza, porque es un ministerio que acompaña en la oración. Y la iglesia es orante, y usted puede estar en cualquier ministerio, y el don de lenguas se aplica para todo ministerio. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé la gracia del don de lenguas, porque es un don del Espíritu. A los inicios de la renovación, en sus albores de una comunidad como esta, todos oraban en lenguas, y que uno no ore en lenguas era raro. 57 años después de Julio de Ora, en una comunidad como esta, uno que ora en lenguas, deje ver, no está chumadito.
No, se está haciendo más escaso el don de lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos convirtiendo como en represas de Dios. En pocas palabras, un ejemplo. Me gusta mucho hablar con los ejemplos. ¿Sí está claro, hermano? ¿Está aquí? Sí. Sí, ya, porque les veo que están así como que asustado te veo. No, ya. Estábamos en una efusión del Espíritu Santo. Y a mí ese día me invitaron a predicar. No imponer manos, pero sí orar por el equipo que imponía manos. ¿Se da cuenta? Entonces estaba un lindo equipo con unas 8 personas aquí. Entonces yo estaba atrás de los que imponían manos. Mi misión era orar por los que imponían manos, no por los que estaban sentados. ¿Sí me comprende? Entonces yo oraba por cada uno, me acercaba, me iba por los demás que ponían manos. De repente me acerco a un hermano que estaba puesto manos. Señor, te pido en el nombre de Jesús que derrames las lenguas del discernimiento, la ciencia, Señor. Ven, y cómo oraba el hermano, qué lindo. Yo me pongo detrás de él, le pongo la mano y me pongo a orar callado. Y siento la emoción del Señor que me dice: dile que le estoy dando el don de lenguas. Pero ni siquiera el que estaba sentado, sino al hermano que está imponiendo manos. Y yo con una alegría, con un gozo indescriptible me acerco y digo: hermano, Dios te está dando el don de lenguas. Y el que estaba: es Dios. ¿Y cómo hago eso? Dice. Con eso me sale. Sí, yo casi voy como con Dorito. ¿Cómo hago eso? El que está pide Espíritu Santo, me sale con tremenda falta de fe. Verán, cuando yo recibí el don de lenguas y Dios me regaló en el bautismo del Espíritu en mi vida, solo en esa parte de todo el testimonio, me acuerdo que me impusieron las manos, yo sentía ese fuego, y yo lloraba. Y de repente uno de los dos hermanos que me impusieron manos me dijo, Marcelo era, me dijo: Rubén, Dios te está dando el don de lenguas. Ora en lenguas. Verán, yo sí, no pregunté ni cómo era, ni qué era, ni qué tenía que hacer. Solo sentí que de mi garganta, del fondo de mi corazón, abrí la boca, hermanos, y ese momento se desataron las lenguas. No pensé, o sea, mi parte racional no fue tropiezo. Porque esa parte racional nuestra es la primera que hace un stop al don de lenguas. Es la que no permite que el don. Usted tiene que dar un paso total en fe, de tal manera que usted se someta al Señor y usted abre la boca y ore en lenguas. O sea, es un paso en fe, es salir de la barca. Jesús está allá y dice: ven. ¿Y usted qué hace? Se sale de la barca. ¿Qué hizo? Salió de la barca y Pedro, ¿qué pasó? No, Pedro sintió duro, ¿cierto? Empezó a caminar. Entonces, así es cada don carismático. Es Jesús está al frente, pero usted y yo tenemos que dar un paso de fe fuera de la barca. Mientras usted no dé el paso en fe fuera de la barca, el don jamás se va a activar, el don jamás se va a dar, el don jamás va a existir. Porque para que un don carismático se dé en nuestras vidas, requiere el acto supremo de fe nuestras. Repita conmigo: el mar se abre para los caminantes. El mar no se abre para los que quieren caminar. Exacto. El mar se abre para los caminantes, para los que están en el camino. A los de Maús, en el camino se desapareció. Nada pasa en nuestra comodidad, en nuestra zona de confort y bajo nuestros parámetros. Dios requiere tu paso en fe. Punto. No hay otra forma. ¿Ya? Entonces esa es la glosolalia. ¿Ya? Y viene la segunda característica del don de lenguas, que es la xenoglosia. Y la xenoglosia en cambio, es lo que nos cuenta en Hechos capítulo 2 del día de Pentecostés. Recuerda que vino el Espíritu Santo en lenguas de fuego. No les leo porque es largo el texto, pero usted sí lo sabe.
Y dice que los apóstoles, Pedro comenzó a hablar, y dice que estaba ahí gente del Asia, del Ponto, Panfilia, Vigilia, Panfilia, de Roma, Cirene, judíos, cretenses, árabes, estaba Raimundo y todo el mundo, en pocas palabras. Y comenzaron a decir: oímos las maravillas de Dios en nuestro idioma, dijeron ellos. ¿Verdad? Así dicen. ¿Por qué? Esta es la xenoglosia. Hablar en lenguas existentes. En lenguas pueden ser muertas o en lenguas existentes. Usted ora en lenguas, y si por ahí está un francés, está un, no sé, un ruso, puede ser un estadounidense, o puede estar por ahí un, no sé, de otra lengua, un israelí, y usted ora en lenguas, ellos lo entienden, porque está orando con la xenoglosia, o sea, un idioma que existe. Entonces, ese es el don de lenguas de Hechos 2, y este es el don de lenguas de 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Son dos diferentes. ¿Se da cuenta? ¿Se va a olvidar? No. Ya, entonces, si tenemos ahora ese conocimiento, vamos a rogarle a Dios que se aplique en nuestras comunidades de fe. Les doy así como pastilla. Espero que después podamos vivirlo intensamente. Pero hoy lo importante es que tenemos que adquirir este conocimiento para entender sobre los carismas espirituales. Ahora, sobre el don de lenguas, quiero leerles algo interesante. ¿Dónde está acá? Pues miren, dice en el versículo 4 de lenguas. Estamos en el capítulo 14 de 1 Corintios. De ahí, de este capítulo de 1 Corintios 14, no nos vamos a mover ahorita. Dice el versículo 4: el que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la comunidad. El don de lenguas es un don de fortalecimiento personal. Ya, primero que ya les dije. Y también el versículo 27 y versículo 28. 27-28. ¿Quieren hablar en lenguas? Que lo hagan 2 o 3 al máximo, pero con limitación de tiempo y que haya quien interprete. Muy bien, y ahí entramos al segundo punto. Si decimos que el don de lenguas es un don de oración personal, de edificación personal, hay un carisma que es su gemelo, que ese carisma, cuando Dios derrama en la comunidad, el don de lenguas se vuelve en carisma. Solo cuando hay su carisma gemelo, que se llama la interpretación en lenguas. Ese es su carisma hermano o su carisma gemelo. Y San Pablo dice, y no puedo leerles todo, pero les pido por favor que en sus casas lean 1 Corintios capítulo 14 todo. Y San Pablo dice, si en la comunidad no hay alguien que interprete en lenguas, mejor no oren en lenguas, dice. Porque como es un idioma misterioso, preferirles hablar 1 o 2 con mi entendimiento que 1000 que no entienden nada, dice San Pablo. Y tiene razón. Pero para eso hay que rogarle al Señor que en nuestras comunidades, si ya está el don de lenguas, pidámosle al Señor urgentemente que haya intérpretes en lenguas. Oigan, yo sé que este es un idioma de locos. Es que sí es de locos, oigan. De verdad, estamos en un manicomio espectacular. Y es el manicomio del amor de Dios. Porque San Pablo dice, hablamos de cosas espirituales para personas espirituales. Y si usted acoge estas palabras, es porque usted es una persona espiritual. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Porque este lenguaje, si usted no hubiera nacido de nuevo, realmente, como dice en Corintios mismo, es un lenguaje de locos. Pero la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, también dice la palabra. Entonces, ¿qué es la interpretación en lenguas? ¿En qué consiste y cómo va? Hermanos, la interpretación no es traducción, ¿sí? Es diferente cuando alguien estudia un idioma y lo traduce, ¿verdad? Pero el don de lenguas no es traducible, sino interpretado.
es diferente. Y les voy a dar ejemplos. Una persona puede hablar en lenguas 5 minutos y el intérprete puede dar un mensaje chiquito. De verdad. Es porque lo está interpretando. Entonces, cuando una persona habla en lenguas y otro lo interpreta, el don de lenguas se transforma en carisma, porque la iglesia queda, hermanos, edificada. Y les voy a contar, sí creo que les conté, bueno, tengo que contar este testimonio. Una vez en el grupo de oración, yo no quería servir, había estado en unos problemas personales, me sentía muy mal conmigo mismo, necesitaba una confesión urgente. Y ese día que me tocaba dar la predicación, la alabanza, delegué a todo el mundo para yo no hacer nada, porque yo no me sentía en gracia de Dios, definitivamente. Y le pedí a hermanos de ministerio, otro que predicara, y listo, yo me senté así, dije yo, y de aquí hasta confesarme, dije yo. Y me senté, y yo me sentía mal conmigo mismo. Bueno, ¿se ha sentido usted así? Sí. ¿Verdad? Frente a Dios peor, hijo. Entonces, estando en el servicio, pero así nos pasa, porque nosotros vivimos entre luz y oscuridad, esa es nuestra condición, por eso Dios nos ha dado los sacramentos. Entonces, empiezan los hermanos del ministerio, así como estaban ahora, orar, y empieza la oración carismática, que es nuestra oración. ¿Cuál es? La administración de los carismas. Entonces dejaron las guitarras, la música, todo, y empezaron a orar en lenguas, a orar, a clamar, y de repente la hermana, mientras oraba, da una palabra de conocimiento y dice: Dios te dice que ores en lenguas. No, y yo le quedo, yo digo, ¿quién será? Bueno, seguían orando. Y otra vez, Dios te dice que ores en lenguas. Te digo, ¿cuál es el desobediente que no ora en lenguas entre mí? Digo. Y por tercera vez, después de otro momento, dice: Rubén, Dios te dice que ores en lenguas. Oiga, yo me quedé. Yo que estaba con el pecado en la cara como globo reventado. Diga. Qué vergüenza, dije yo, orar en lenguas. Entonces estoy peor que Adán, digo yo. No puedo. Y ya, pues todo el mundo se quedó como que... ¿Qué fue? Y con todo lo que estaba en ese momento, abrí la boca y empecé a orar en lenguas. Y me callo. Y otro de la comunidad se levanta, no un dormido. Se levanta de la comunidad y se levanta y dice: Dios te dice, pero clarito dice, Dios te dice, cuando tú cierras tu boca a mi alabanza, es cuando yo más te amo. Hermanos, es que fue un mensaje directo para mí, porque yo estaba en ese momento así. Yo pensaba que cuando yo estaba pues bien, sin, entre comillas, ¿no?, sin pecar, viento en popa, Dios me amaba mucho. Cuando le alababa, cantaba, predicaba, estaba en el servicio, Dios me amaba mucho más. Pero cuando estaba en pecado, yo no podía alabarle y Él tal vez no me amaba. Yo pensaba eso en ese momento. Pero tuvieron que dos hermanos con los dones carismáticos, Dios los utilizó de una forma de amor para darme a mí un mensaje y a toda la comunidad y a ustedes en este momento. Una hermana tuvo que hablar con palabra de conocimiento, que es eso lo que ella dijo. Yo tuve que orar en lenguas, segundo don, y otro hermano tuvo que dar la interpretación en lenguas. 3 dones en un momento, para que Dios nos dé un mensaje que edificó y les edifica sus vidas. ¿Se da cuenta? Esos son los dones carismáticos. Y ese es el poder de las lenguas cuando hay un intérprete en la comunidad. Por eso, si hay lenguas, oremos para que haya intérpretes. Y la interpretación puede ser algo pequeño, puede ser algo grande. O el hermano oró un poquito en lenguas y la interpretación fue larguísima. Eso no es ningún problema, porque esa es la interpretación. Y recuerde, en estos dones carismáticos es lo siguiente: no es que le viene toda la interpretación en la cabeza y usted se lo repite. No funciona así. Sino que a usted le viene la primera palabra, supongamos fe, y eso dice la fe, y empieza toda la interpretación, porque usted está dando el paso fuera de la barca. Igual son cada don carismático. Amén. Amén. Muy bien, las lenguas. ¿Se les va quedando claro? ¿Sí está bien? ¿Se han escuchado esto antes tal vez? Por ahí va. Entonces es lo que necesitábamos en este día. Y espero que esto nos ayude en nuestra experiencia carismática, mis hermanos. El don de profecía.
La profecía, el don de profecía, recuerde que estamos en el capítulo 14, el versículo 3, nos dice: el que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. Repito, el que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. El don de profecía, don carismático del Espíritu Santo, tiene estas tres características: firmeza, aliento y consuelo. No es la profecía del Antiguo Testamento. Eso eran los profetas, es otra cosa. La profecía carismática es otra cosa, son dos cosas diferentes. Los profetas anunciaban la venida del Mesías, él ya vino, se acabó la profecía del Antiguo Testamento, se terminó en Juan. No hay más profetas, ni John Smith, ni ninguno que aparezca por ahí. Falsos profetas, ¿verdad? ¿Sabe quién es John Smith? No, es el fundador de los mormones. Entonces son falsos profetas. Y el don carismático de la profecía, en cambio, da aliento, firmeza y consuelo. No se anda inventando fines de mundo, COVID-58, sequías, hambrunas, muertes, angustias, nada. Números de la lotería, nada de eso. El don de profecía carismático es para dar aliento, firmeza y consuelo en ese momento a la comunidad. ¿Y cómo lo da? Es en el momento de la oración, en el momento de la alabanza. Por eso yo les mataba diciendo a los músicos que aquí no es estar solo lere, sino de ministrar los carismas. Porque cuando ministran los carismas es cuando fluyen estos carismas en la comunidad. Y ellos ya comprendieron ese camino del adorador. Entonces, es el momento en que la palabra de profecía, que se da especialmente cuando hay el silencio, hay dos dones que empiezan a darse en ese momento: la palabra de conocimiento o el don de profecía. Los dos dones se dan en el momento del silencio, porque es cuando dejamos de hablar, dejamos de cantar, dejamos de pedir, dejamos de interceder, y ahora es Dios quien nos habla. La comunicación va de doble vía. Nosotros estamos en un monólogo con Dios. Nos callamos y Dios habla, y Dios sí responde, mis hermanos. Y la profecía es cuando le viene a usted a su mente palabras de la Biblia. Y de repente usted siente, ha sentido, está en silencio. ¡Pah! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Y ayer fue hermoso, estábamos en la Tacunga con los servidores, una alabanza hermosa, y nos quedamos en silencio. Y los servidores comenzaron a profetizar. A mí se me hacía el cuerpo, pero así como dicen, de eléctrico, oigan, porque comenzaron a profetizar todos los servidores. Y era una cosa maravillosa, sentir el poder de Dios. De repente una hermana, una señora ya casi viejita, ella dice, el Señor dice con autoridad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo dije entre mí, sí, amén, pero soy el camino para los caminantes, termina diciendo. Ay, pues se fue contra mí, dije. Y me partió como rayo. Claro, Jesús es el camino, pero para los caminantes, hermanos, para los que deciden caminar. Y son cosas que he dicho mucho en la predicación, y la hermana dice, yo sentí que eso fue para mí. Y fue maravilloso, porque ese es el don de profecía. ¿Qué dice aquí? Da firmeza, aliento y consuelo. Entonces estaba usted orando y de repente usted siente palabras, pero palabras así exactas. Yo soy tu Dios, tu Señor, estoy en medio de ti, Ustedes ni saben por qué está hablando eso. Pero un hermano en la comunidad está pasando una tribulación que usted ni sabía, pero el Señor le está dando la profecía. El Señor le está dando ese momento, ese aliento, ese consuelo y esa firmeza. No está hablando de fin del mundo, no está hablando de cosas raras ni extrañas. No es como tres loquitos, ¿ve? Un loco aparece y dice, Dios me habló, este año hay sequías, dice. No, el otro loco dice, no, a mí Dios me habló, dice. Este año hay inundaciones. Y el tercer loco no, dice, ni a ti, yo a nadie he hablado, dice, ¿verdad? Entonces no es andarse inventando, hermanos, locuras, nada.
Va guiado al aliento, la firmeza y al consuelo. ¿No? Tengo que ser rápido, se me acaba el tiempo. Pero yo creo que es necesaria esta palabra. Yo les pido que lo acojan, mis hermanos. Entonces, la profecía, San Pablo exhorta mucho en la carta a los Corintios que hayan profetas dentro de las comunidades cristianas. Exhorta muchísimo que haya el don de profecía. Y a ver, solo quiero topar un punto más de la profecía. El versículo 24, al 29. No, perdón, versículo 29. Versículo 29. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y los demás hagan un discernimiento. Miren esto. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y los demás hagan un discernimiento. Correcto, porque al final, cuando se da la profecía, yo les pedí, por ejemplo, ayer a los hermanos, y les pido a ustedes, cuando haya profecías, anoten. Rapidito el servidor, anoten, tengan una bitácora con fecha, con hora, con día, persona que dio la profecía. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que el Señor está dando a la comunidad. Es como cuando usted va a un médico, le da la receta. Y la receta es para sanarme. ¿Qué? Coge la receta, usted le bota la basura, le pone ahí debajo del papel. ¿Sirve de algo? No sirve de nada. Y si Dios da la profecía y usted en 10 minutos se olvida, quedó solo en... ¡Qué bonito! Cuidado, por favor. Discierna, dice clarito, el resto discierna. O sea, anote. ¿Ya? Voy a ser más rápido. Quisiera hablar de todos los dones, no da el tiempo, pero estoy hablando de lo que más puedo en este momento decirlo. El don de la palabra de conocimiento, que va enmarcado casi por lo mismo. ¿Qué es la palabra de conocimiento? La palabra de conocimiento es la ciencia de Dios. La ciencia de Dios que nos otorga a nosotros. ¿Cómo? La palabra de conocimiento va muy adentro y encajada con lo que es el don de la sanación física o la sanación interior. Es cuando Dios nos revela lo que el ojo no vio ni el oído oyó. Nos revela cosas que están por encima de nuestro entendimiento y que exclusivamente sucede a la persona. Puede ser para algo de su vida que necesita ser consolado o sanado. El padre Tardif tenía la palabra de conocimiento en su ministerio y él oraba y Dios le indicaba. Y por ejemplo, el padre Saúl también así lo tiene. Dice a una persona, es clarísimo, que está sanando Dios pulmones, está sanando la vesícula, el estómago. Eso es palabra de conocimiento, que va dentro del don de la sanación. Pero también puede fluir usted en sanación interior. Y una vez, como ejemplo le doy, estamos imponiendo manos. Poníamos manos en un seminario y una jovencita, no tan jovencita, de unos 24 años. Y de repente veo, fue una imagen tan clara, le veo a ella, pero como una niña, con un montón de juguetes alrededor. Yo dije, o sea, son cosas, no está loco, no sé qué locura, ¿no? Y yo ya me quedé así, digo, ¿y esto, Señor? Digo, y es cuando digo, el paso en fe. Di el paso en fe, me acerqué al oído. Le digo, mira, le digo, Dios me está indicando esto, no entiendo por qué. Le digo, te veo a ti pequeña y un montón de juguetes. Y se pone a llorar. Es que eso se lo sabe Dios, pues, ¿no? Pero a uno le enseña como un flash, nomás un poquito. Y se pone a llorar, y bueno, y oramos, y ya se calmó. Después dio testimonio. Lo que pasa, dice ella, que nos cuenta que ella, de pequeña, los papás se divorciaron. Se divorcian los papás, y pues lo típico, ¿no? Ya sabe, doble Navidad, doble fin de año, doble fiestas, doble todo, porque en la casa del uno, en la casa del otro, pues empiezan los hijos a estar, pues, ¿no? Como ping-pong, de un lado al otro. Y dice ella, y en un momento de mi infancia, dice ella, yo me sentí, dice, rodeada de juguetes. Yo tenía un cuarto de juguetes, dice, porque un papá daba juguetes, otro papá daba juguetes para compensar el divorcio. Pero ella no quería juguetes, pues que eran los papás. Y se sentía infeliz. Y se sentía sola y desdichada y le marcó su vida.
Y en el reto de imposición de manos, Dios revela con la palabra de conocimiento en sanación interior. Me muestra ese instante, increíblemente. Y ella se desata porque Dios le estaba sanando. Le estaba mostrando su rostro de amor. Le estaba diciendo al Señor que Él estaba presente en ese momento. Fue increíble. Esa es la palabra de conocimiento. Y no es que viene con detalles y usted sabe toda la vida y todas las cosas y qué pantalón estuvo puesto, nada de eso. Solo le indica cosas tan elementales, pero que la persona que escucha ya sabe por dónde va. Sabe por dónde va. En otro seminario le imponían manos a un hermano, una chica igualmente. Eso yo solo lo escuché. Y el hermano le dice, Dios te dice, Él está en mi gloria. Y igual la hermana se pone a llorar. Entonces ellos pensaron que tal vez fue el papá o un hermano que se murió, porque no paraba de llorar. Y al final ella con mucha valentía da el testimonio y dice que ella ha abortado. Y dice, ella no sabía si era hombre, era mujer, si vivió, murió, donde está, en el limbo, en el cielo, el infierno. O sea, la atormentaba. Y en la efusión con la palabra de conocimiento, Dios le dice, Él está en mi gloria. Le revela que es un varón y que está en su presencia. Y ella valientemente dio su testimonio para entender la palabra de conocimiento. Así actúa este don carismático. Y actúa en la comodidad. Créalo, mi hermano, actúa. Pero si nos pasamos los ministerios, leer todo el tiempo, ¿cuándo deja usted que los carismas empiecen a obrar? No, los carismas no se manifiestan. Pues dicen, ¿qué será que en la renovación no hay carismas? Es porque los ministerios están dedicados solo a cantar. Bueno, eso ya les dije, mis hermanos. Ya les hablé de ellos 4 semanas enteras. Y por eso es que la oración carismática es donde fluyen los carismas. Así, créalo, hermano, fluyen. Es que fluyen. Y un momento es donde oramos y fluyen. O fluyen donde ciencia, donde sanación, interpretación, lenguas, todos los dones carismáticos. Muy bien. Quisiera topar el resto. Realmente la fe, curaciones, milagros, y es todo un esquema que tengo preparado, pero continuará. Continuará, mis hermanos. Creo que esto fue lo necesario y con esto vámonos en el corazón y creo que lo que el resto viene, Dios permita, lo vivamos en sus grupos. Amén. Amén. Un fuerte aplauso, Señor. Gloria a Dios. Ya.